Buenas noches, alumnos del CENS 455, segunda. Bueno, en esta oportunidad vamos a intentar descubrir un nuevo tema que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, para empezar, vamos a compartir este esquema, ¿verdad? Muy bien. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, como la palabra lo indica, ¿no? Es un movimiento cuya trayectoria es rectilínea y lo que varía uniformemente es la velocidad. Recuerdan que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad era constante, ¿de acuerdo? Bueno, acá la velocidad varía. Por ejemplo, acá tenemos un movimiento cuya variación de velocidad va de 100 a 200 y esto ocurre en un tiempo, de acuerdo a esta escala, de 20 segundos. Existen innumerables ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuya sigla es MRUV. Por ejemplo, la caída libre de los cuerpos, o cualquier móvil que se transporte con una velocidad que varíe, ¿verdad? En general, los cuerpos en movimiento, es decir, móvil, ¿no? Su velocidad normalmente varía. Sería excepcional que la velocidad de un móvil sea constante. Si bien podemos considerar que la velocidad no varía, es decir, no cambia en un intervalo considerado, ¿no? Un intervalo determinado. Pero en general, las velocidades de desplazamiento de los cuerpos son variables. En este caso, para este movimiento en particular, la velocidad varía, pero lo hace en forma uniforme, es decir, parejito, ¿no? Bueno, en este caso, en este cuerpo o en este móvil, que podría ser un automóvil, una motocicleta, podría ser un meteorito cayendo del cielo o incluso la caída de un cuerpo. ¿eh? Eh, Ejemplo, se me cae un cuerpo de la mesa, del escritorio, se me cae la tiza. Todos esos son movimientos rectilíneos uniformemente variados. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso se puede observar que este móvil varía su velocidad de 100 a 200. Viene trayendo una velocidad de 100 metros por segundo. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos la división exactamente a la mitad, luego a la mitad, ¿no? A la mitad, vamos a tratar de estudiar a ver qué pasa. Bien, la mitad de esto, entre 100 y 200, habría 100, ¿verdad? Así que justo a la mitad tendríamos 150, porque serían 100 más 50. Entre 100 y 150 hay 25, de modo que acá tendríamos 125. Entre 150 y 200 tendríamos también 50, y entre 150 y la mitad, ¿no? Acá tendríamos entonces 150 más 25, o sea 175. Bien. Entre 0 y 20 segundos, la mitad estaría en 10. Luego la mitad estaría en 5. Luego cada segmento valdría 5, o sea que 10 más un segmento de 5 da 15. ¿De acuerdo? Muy bien.
Vamos a empezar a analizar entonces de qué se trata esto. Observen algo notable. Por ejemplo, si yo tomo este primer segmento de 100 a 125, vamos a ver qué da, ¿no? Si hacemos el cociente, a ver, si hacemos 125 menos 100 es 25, ¿verdad? 25 dividido de 0 a 5 hay 5, o sea, dividido 5, ¿esto qué está dando? Esto da 5, ¿verdad? Si lo expreso en unidades, esto es 25 metros sobre segundo dividido 5 segundos da 5. ¿Mm? ¿5 qué? 5, ahora vamos a averiguar qué cosa, ¿no? Bueno, si hacemos el cociente entre, por ejemplo, ¿qué distancia hay entre 100 y 150? ¿No? Hay 50, ¿verdad? Entonces, acá sí podríamos usar unidades. Por ejemplo, a ver, 50 es la diferencia entre 100 y 150. ¿Qué cosa? Metros sobre segundos. ¿Sí? Muy bien. Y lo divido. Esto dividido. A ver, la distancia o el tiempo demorado entre 100 y 150 son 10 segundos. Así que acá podemos anotar 10 segundos. ¿Y esto cuánto da? Esto da 50 dividido 10 es 5. ¿5 qué? Bueno, fíjense que la parte de arriba tenemos metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Esa es la unidad de la parte superior. La unidad de la parte inferior es segundo. Así que podemos anotar acá que esto es igual a 5. ¿5 qué? Bueno, hay que procesar las unidades. Entonces podemos hacer metro por un 1 que hay acá, que no se escribe, pero bueno, existe. Metro por 1, metro, extremo con extremo. ¿Mm? Si metro por 1, metro. Segundo con segundo, segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Así que la unidad de medida es metro sobre segundos al cuadrado. Esa es la unidad de medida. Todo esto resulta de hacer, entonces, la diferencia 150 menos 100, que da 50, dividido 10 menos 0, que da 10. Fíjense que el cociente entre este segmento y este otro segmento, ¿no? Da 5. Si yo considerara, por ejemplo, otro segmento, por ejemplo, entre la diferencia, este segmento, este que estoy señalando acá, dividido este otro segmento, ¿no? Esto es 200 menos 50. ¿Y cuánto da eso? 50 dividido 10. Y termina dando de igual manera 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Mm? O sea, cualquier segmento que tome, por ejemplo, vamos a considerar este dividido ¿cuánto da?
150 menos 100, 50. Dividido 10 menos 0, o sea 10. Otra vez 50 dividido 10 da 5. ¿5 qué? 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que se descubrió, ¿no es cierto?, estudiando el movimiento, que cualquier segmento que tome, dividido el intervalo que dure ese segmento de velocidad, de variación de velocidad, siempre va a dar un valor constante. En este caso, o sea, un valor que no varía, que no cambia. En este caso, ese valor que nunca cambia para este movimiento cuyas características son estas, siempre es 5 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, a ese valor, a esto lo puedo llamar, lo llamo con el concepto de aceleración, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama aceleración, un valor que en este movimiento nunca cambia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que para este movimiento, por cada segundo de tiempo que pasa, la velocidad varía en una cantidad de 5 metros por segundo. Si no, ustedes analícenlo, cada segundo de tiempo, cada segundo que pasa, la velocidad va aumentando en 5 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Es decir, en un segundo, ¿no?, tenemos 105, en 2 segundos, 110, en 3 segundos, 115, ¿no? En 4 segundos, 120, en 5 segundos, 125. Ven que sigan probando. En 6 segundos, 130, en 7 segundos, 135 y así sucesivamente. Muy bien. Así que la aceleración, redondeando, la aceleración para este cuerpo en movimiento con MRV es de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Por cada segundo transcurrido, siempre el cambio de velocidad es de 5 metros por segundo. Eso es lo que quiere decir. La velocidad aumenta en 5 metros por segundo. Muy bien. A eso le llamamos aceleración. Otra característica, debido a que es MRV, dado que es movimiento rectilíneo, es que la trayectoria siempre es una línea recta, es decir, este móvil no puede girar hacia un lado o hacia el otro. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Acá lo único que varían son las unidades de medida. Por ejemplo, si dividimos acá este segmento en dos y este en dos, acá observamos que el cuerpo, el movimiento varía su velocidad en 120 kilómetros por hora y esto lo hace en 8 segundos. ¿De acuerdo? Si a este movimiento lo dividimos en segmentos más pequeños, podemos hacer el mismo análisis que antes. Por ejemplo, acá podemos anotar, ¿no?, la mitad entre 0 y 120 da 60. Acá la mitad estaría dando 4. La mitad acá está dando 30. La mitad estaría dando 2. La mitad acá tenemos 90. 90. Y acá tendríamos 6. Bueno, observen lo mismo. Si ustedes eligen un segmento al azar, cualquiera sea. Por ejemplo, este segmento, la diferencia, acá tenemos 60 kilómetros por hora, dividido el tiempo demorado en ocurrir este cambio de velocidad, da 4. O sea, es 60
dividido 4, ¿no? Vamos a hacerlo. 60. ¿60 qué? Kilómetros por hora, ¿sí? Y todo esto lo dividimos por 4 segundos. ¿Esto qué me da? 60 dividido 4 da 15. ¿Mm? Perdón, acá esto está mal. Esto es 4 horas. Bueno, vamos a borrar porque está quedando desprolijo. Lo escribimos de nuevo. 4 horas, ahí está. Y acá, ¿qué unidad de medida tenemos? Bueno, kilómetro sobre hora elevada al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si hacemos lo mismo que antes, tomamos cualquier segmento, ¿eh? Por ejemplo, este segmento, ¿de acuerdo? Que también da 60, 120 menos 60 da 60. 8 menos 4 da 4, o sea que 60 otra vez, 60 dividido 4, o sea, vuelve a dar 15 kilómetros sobre hora cuadrado. Bueno, en definitiva, haciendo siempre lo mismo, me da siempre 15 kilómetros sobre hora cuadrado. Un valor, acá también podemos probar, otra vez, 90 menos 30 da 60, y 6 menos 2 da 4. O sea, otra vez tenemos 15 kilómetros sobre hora cuadrado. Cualquiera sea el segmento que tome, dividido su correspondiente tiempo transcurrido. ¿De acuerdo? Entonces, este valor que lo llamamos aceleración nunca cambia. Y en este caso, dado este móvil, es de 15 kilómetros sobre hora cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a lo siguiente. A ver. Muy bien. Acá tenemos una escala también de velocidad en metros sobre segundo, un tiempo transcurrido, y vamos a darle algunos valores. Por ejemplo, valores que van de 10 en 10. A ver, se me ocurre. Podemos poner acá 10. Acá podríamos poner 20. Acá podríamos poner 30. Fíjense que los segmentos son todos iguales, ¿no? Porque van de 10 en 10. Acá podríamos repetir, a ver qué pasa con el análisis. El numerito 30. Quiere decir que desde acá hasta acá la velocidad no varió. O sea que desde acá hasta acá podemos considerar que esto, ya que la velocidad no varió, esto es un MRU, ¿verdad? Desde acá hasta acá. La velocidad no varió. Luego podemos considerar 20. Luego 10. Luego 0. Luego 10. Y luego 20, por ejemplo. Este eje que tiene flechas en ambos extremos significa
que esto es una recta, ¿no? O sea, esto sigue. Muy bien. Al principio entonces del estudio de este movimiento, el cronómetro arranca, es decir, está en 0. Luego pasa 1 segundo, pasan 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos descubrir, ¿no?, del gráfico? Bueno, en principio fíjense cómo la velocidad entre 0 y 2 varió pero en aumento. Es decir, varió de 10 a 30 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Cuando el movimiento aumenta su velocidad en forma uniforme, recibe un nombre y es movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre acá, en esta zona? Vamos a ver. O sea, desde acá hasta acá. ¿Qué le pasó al movimiento? ¿Qué pasó con la velocidad? La velocidad disminuye. ¿eh? O sea, de 3 a 6 segundos, es decir, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 3 segundos, la velocidad disminuyó al punto que la velocidad es 0. Es decir, el móvil se detuvo, frenó. Bueno, esta parte del movimiento la podemos llamar movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. ¿Por qué? Porque la velocidad disminuyó uniformemente, siempre así como aumentaba en 10 metros por segundo, ¿no? Por cada segundo que pasa, aumentaba la velocidad 10 metros. Acá, en cambio, en el MRVR, la velocidad disminuye en 10 metros por segundo por cada segundo transcurrido. Luego, vamos a seguir el análisis y fíjense acá. Aumenta nuevamente la velocidad en este tiempo transcurrido y está haciendo una ley similar a esta, es decir, aumenta la velocidad a medida que pasa el tiempo. Por supuesto, entonces, podemos concluir que acá tenemos un MRUBA otra vez. O sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. ¿De acuerdo? Bien, podemos hacer una pequeña gráfica, a ver qué ocurre. Por ejemplo, para acá, ¿qué me está indicando? Que para 0 segundo la velocidad es 10. O sea, un puntito aquí. Vamos a trazar, ahí está, puntito. Para 0, velocidad 10. Para 1 vale 20. O sea, más o menos un puntito aquí. Para 1 vale 20. Para 2 segundos vale 30. O sea, un puntito aproximadamente ahí. Para 3 segundos también vale 30. O sea, un puntito ahí. Para 4 segundos vale 20. O sea que estaríamos acá. Ahí. Para 5 segundos vale 10. O sea, un puntito aquí. Para 6 segundos vale 0. O sea que estaríamos sobre el eje horizontal. Para 7 segundos vale 10. O sea, volvemos otra vez a este valor.
Y para 8 segundos vale 20. O sea, estamos acá arriba. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál sería la gráfica entonces de este movimiento? Bueno, parte de 10, si unimos todos los puntos, esto es, por supuesto, a ojo, ¿eh? La gráfica, uniendo todos los puntos, sería esta. ¿De acuerdo? Fíjense cómo varía la velocidad. Fíjense que este tramo es el tramo con MRU, sin embargo, y este tramo es el tramo con MRVA, mientras que este otro, ¿sí?, es el tramo con MRVR. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la gráfica entonces de la velocidad en un movimiento rectilíneo mixto, o lo que es lo mismo, un movimiento rectilíneo variado, porque es una combinación de movimientos rectilíneos uniformemente variados y movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ¿cuáles son las características del MRV? Siempre aceleración constante. Esto quiere decir que los cambios de velocidad son uniformes, ¿de acuerdo? Y la trayectoria es rectilínea, siempre que nos movemos desde un punto A a un punto B, siempre en línea recta. Muy bien. Fórmulas de cálculo. Bueno, acá tenemos A, sería lo que llamamos aceleración, B, velocidad final, BI, velocidad inicial, y T, tiempo transcurrido que se da en la variación de velocidad. Bien. Despejando la fórmula, la velocidad final también la podemos calcular si a mí me dan como dato en un problema la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Si queremos, en cambio, calcular el espacio recorrido en un MRV, ¿sí?, podemos usar esta fórmula. Espacio igual velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Muy bien. Bueno, vamos a compartir ahora algunos problemas. Bien. Acá lo tenemos. Resolución de problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, una moto se encuentra detenida en un semáforo. Dada la luz verde, avanza y al cabo de 2 segundos alcanza una velocidad de 10 metros sobre segundo. Calcular su aceleración y definir si se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado o un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué tenemos que calcular. Bueno, la moto está detenida en el semáforo y cuando da verde, ¿qué quiere decir que está detenida en el semáforo? Que la velocidad inicial es 0. ¿De acuerdo? Cuando avanza la motocicleta, pasan 2 segundos y alcanza una nueva velocidad de 10 metros sobre segundo. O sea que hubo una variación de velocidad desde 0 a 10 metros sobre segundo. ¿En qué tiempo ocurrió esa variación de velocidad? En un tiempo de 2 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Aquí está. Entonces, la motocicleta estaba detenida, velocidad inicial 0, cambió de velocidad a 10 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo se dio ese cambio? En 2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que reemplazando la fórmula, velocidad menos velocidad inicial dividido 2 segundos, ¿cuánto me da esto? 10 menos 0 dividido 2, 5.
5 metros sobre segundos por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo transcurrido, la velocidad aumenta en 5 metros sobre segundo. ¿Por qué la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado? Y porque estamos haciendo metro por 1 al numerador dividido segundo por segundo al denominador. Metro por 1 es metro arriba, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Siempre entonces la unidad de medida de la aceleración es una unidad de espacio dividido una unidad de tiempo al cuadrado. ¿Cómo es este movimiento? Este movimiento es MRU/VA. ¿Por qué? Y porque aumenta la velocidad de una velocidad menor a una velocidad mayor. Por lo tanto, al hacer la resta, esto da siempre un número positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la aceleración da valor positivo, es MRU/VA. Si la aceleración hubiera dado negativa, o sea, la velocidad final hubiera sido menor que la velocidad inicial, la aceleración hubiera sido negativa y estaríamos en un MRU/VR, ¿de acuerdo? O sea, un movimiento donde el móvil va frenando. Bueno, en este caso, el móvil, contrariamente a frenar, aumenta su velocidad. Vamos a ir al siguiente problema. Bueno, un automóvil intenta sobrepasar a otro en una carrera, perdón. Considerando que ambos llevaban la misma velocidad, o sea, están cabeza a cabeza, ¿no? 100 kilómetros por hora los dos. Y que el automóvil que gana la delantera lo hace en 2 segundos y medio, calcular la aceleración de este último, si logra una velocidad de 150 kilómetros por hora. Expresar el resultado en metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, como ambos automóviles van parejos, los dos van cabeza a cabeza, equiparados, ¿no es cierto? Ambos capot de ambos autos en línea, ¿no? Sin embargo, ambos moviéndose, digamos que la velocidad inicial del auto que pretende y que termina pasando al otro es de 100 kilómetros por hora. Luego gana la delantera ese vehículo y aumenta su velocidad en 150 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo ocurrió ese cambio de velocidad? En 2 segundos y medio, ¿de acuerdo? Ahora dice que hay que expresar el resultado en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, en principio vamos a ver cómo operamos, ¿no? Porque fíjense que tenemos acá las velocidades en kilómetros por hora y acá me pide el resultado en metros sobre segundo al cuadrado. O sea, en metros habría que pasar kilómetros por hora a metros sobre segundo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pasamos entonces a este problema. Ahí está. Vemos la velocidad inicial 100 kilómetros por hora. Como antes, observen el trabajo práctico número 4, cómo pasábamos de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Recordamos, estamos reemplazando esto por esto, de acuerdo a las relaciones que habíamos visto. Entonces, una vez hecho eso, simplemente es multiplicar 100 por 1000 y 1, que no se escribe, por 3600. Bueno, esta cuentita da 27,77 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente ambos automóviles se mueven a 27,77 metros por segundo. Por cada segundo avanzan 27,77 metros. Esa sería la velocidad inicial. Luego el automóvil que consigue pasar al otro
lo supera alcanzando una velocidad de 150 kilómetros por hora, que pasándolo a metros por segundo da 41,66 metros por segundo. Obtenido entonces ambas velocidades en metros por segundo, reemplazo, observen acá, en la fórmula de aceleración, y el tiempo transcurrido en que ocurre esa variación de velocidad es 2 segundos y medio, o sea 2,5 segundos. Si hacemos la cuentita, me da que por cada segundo la velocidad del automóvil que consigue superar al otro aumenta en 5 metros por segundo, es decir, su aceleración es de 5,55 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, resuelto entonces el problema número 2. Vamos a ir al problema número 3. Calcular el espacio en metros recorrido por la moto del problema 1 al cabo de la cuarta parte de un minuto. ¿Qué es la cuarta parte de un minuto? Bueno, si un minuto son 60 segundos, la cuarta parte serán 15 segundos, ¿verdad? Así que calcular el espacio en metros para este problema, número 1. ¿En cuánto tiempo? En 15 segundos. Muy bien, vamos entonces a ver ese problema. Problema número 3. Bueno, la fórmula para calcular el espacio recorrido es espacio igual velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, muy bien. Bueno, observen que la velocidad inicial de la moto partía del reposo, estaba detenida en el semáforo. O sea que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Estamos reemplazando, ¿verdad? El tiempo me pide el problema cuánto espacio recorre en 15 segundos, es decir, donde está t, reemplazo por 15, 15s. Acá un medio lo repito, tal cual la fórmula del movimiento. La aceleración es esta, ¿de acuerdo? Ya la había calculado en el problema número 1, y lo multiplico por 15 segundos elevado al cuadrado. 15 segundos elevado al cuadrado es 15 por 15 por segundos al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. A ver, este producto 0 por 15 obviamente es 0. Y acá, este producto 15 por 15 por 5 por un medio es en decimales 0,5, ¿verdad? O sea que todo este producto da esto, en metros. Así que 0 más esto da 562,5 metros. ¿Qué quiere decir? Que la moto, que partió del reposo y cuya aceleración era de 5 metros por segundo al cuadrado, en 15 segundos avanzó 562 metros y medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese sería el problema número 3. Vamos a ir al problema número 4. Ahí está. Problema número 4. Un automóvil se desplaza a 100 kilómetros por hora a velocidad constante, es decir, viene con movimiento rectilíneo uniforme. Dice que va a velocidad constante, 100 kilómetros por hora, en ruta, y dado el cruce sorpresivo de un animal, podría ser un perro, podría ser, qué sé yo, un caballo, una vaca, flor de problema, ¿no es cierto? Logra frenar y detenerse en 3 segundos. Por suerte, aparentemente no atropella al animal y termina en un final aceptable, ¿verdad? Bueno, logra detenerse en 3 segundos. Viene con 100 kilómetros por hora. Calcular la distancia de frenado en metros. Muy bien. Observen acá, detalle, que la velocidad disminuye de 100 kilómetros por hora, ¿no?, a 0, porque se detiene el automóvil.
¿Qué quiere decir esto? Que si frena, o sea, disminuye la velocidad, la aceleración evidentemente va a dar negativa, es decir, el movimiento será movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. En cuanto cambia la velocidad de 100 a 0 en 3 segundos. ¿De acuerdo? Dice calcular distancia de frenado, o sea, tengo que calcular el espacio en metros. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y vamos a ver. Bueno, evidentemente el móvil frena, es decir, la velocidad final es de 0 metros sobre segundo. La velocidad inicial 27,77 metros sobre segundo, esto es los 100 kilómetros por hora pasado a metros sobre segundo, dividido 3 segundos. ¿Por qué pasé la velocidad inicial a metros sobre segundo? Y para tener la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que es 0 menos 27,77 da un número negativo, dividido 3, aquí tiene el resultado. La aceleración es negativa. Estamos hablando entonces de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado. ¿Por qué? Porque la aceleración da negativa y la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Bueno, ¿qué me pide el problema ahora? Calcular la distancia de frenado. Dice que logra este cambio de velocidad en 3 segundos. De modo que en la fórmula del espacio reemplazo donde está t, coloco simplemente 3 segundos. Velocidad inicial, t 3 segundos, un medio, o sea 0,5, a, el valor de a es reemplazado por el valor calculado antes, tiempo al cuadrado, o sea 3 segundos por 3 segundos, 3 por 3, 9, 9 por menos 9,256 por 0,5, todo esto te da un valor negativo de menos 41,655. Ahora, este producto, 27,77 por 3, da 83,31. La diferencia es justamente la distancia de frenado. Quiere decir que el móvil ha variado su velocidad de 27,77 metros sobre segundo, o sea, 100 kilómetros por hora, ¿sí? Varió su velocidad logrando velocidad cero, ¿no? Velocidad cero, estamos en este punto. ¿En qué tiempo? En 3 segundos. Ahí está la gráfica. Muy bien. Vamos entonces a considerar en qué consiste el trabajo práctico número 6. Bueno, simplemente una vez que ustedes hayan visto detenidamente todo este video, simplemente resolver el problema 5 y el problema 6. Calcular la aceleración de una bicicleta que partiendo del reposo alcanza una velocidad de 20 km por hora en 4 segundos, expresar el resultado en metros sobre segundo al cuadrado. Acá le doy la respuesta en negrita. Todos los datos observen que están en negrita. O sea que la bicicleta parte del reposo, o sea, velocidad cero, velocidad inicial cero, y alcanza una velocidad de 20 km por hora. Este obviamente es bueno, ustedes sabrán, ¿no? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, eso lo pueden responder. ¿Qué clase de movimiento es? Si es acelerado o retardado. Y calculen la aceleración. Obviamente acá van a tener que pasar esta velocidad a metros sobre segundos para poder calcular la aceleración, cuya respuesta es esta. Y el número 6 está basado en el problema número 5. Dice que hay que calcular el espacio recorrido
por la bicicleta del problema 5 en 15 segundos. O sea que en la fórmula del espacio van a tener que, usando esta respuesta, van a tener que reemplazar donde tenemos t por 15 segundos. Si hacen la cuentita, como vimos en los problemas anteriores, la respuesta tiene que ser esta. Bueno, en eso consiste entonces el problema, el trabajo práctico número 6, en resolver el problema 5 y el problema 6, nada más. Bueno, espero hayan entendido, así que bueno, yo me despido y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Bueno, muchas gracias, buenas noches.